Periodista Digital se ha acercado en esta mañana de 12 de noviembre a la sede del Grupo Planeta en Madrid para hablar con Álvaro Montagut, el autor de este libro que ya podemos adelantar que será fundacional y esencial para todos aquellos que intenten entender la problemática y el futuro de lo que va a ser el futuro del periodismo. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Contento de estar con vosotros y gracias por este encuentro. Gracias a ti por hacernos un hueco en tu apretada agenda aquí en Madrid. Bueno, este libro, aparte de hablar del futuro, también habla del pasado, es decir, es una arqueología de lo que fue la llegada de la prensa online a España. Cuentas algunas claves muy poco conocidas de quiénes fueron los pioneros en todo esto de dar el paso en la prensa digital. Y también le das un buen tirón de orejas a los periodistas de tu generación, de los cuales cuentas que aún hoy algunos desconocen que @ se escribe con un @ y que en inglés punto es dot. Sí, hay un desconocimiento todavía. Hemos tenido la revolución durante los últimos 15 años en nuestras propias redacciones y muchos compañeros pues no se han querido apercibir o no se han apercibido. Durante muchos años, incluso cuando algunos print eran enviados a online, lo consideraban irse a galeras. Y esto es una realidad que ha pasado en todos los medios, todos los periódicos. Cuando hablamos un poco durante esta entrevista, hablo de periódicos, pues sí, ha habido una especie de ver la revolución enfrente de nuestras mesas, pero no querernos dar cuenta de ella. Y yo creo que eso ha sido un error. Y este libro fue escrito prácticamente o inmediatamente casi después del cierre de ADN.es, del cual tú eres director. Y precisamente en ADN también tuviste que pasar por ese trago de la falta de integración entre las redacciones print y online, ¿no? Cuéntanos, las famosas fusiones. Cuéntanos un poco eso. No fue un problema de ADN. En todos los grandes medios, cuando aparecía la necesidad ya de crear una web informativa con la cabecera del periódico, fuera el que fuera, desde el New York Times hasta el Seattle Times, Le Monde, todos tenían el dilema de qué hacer, es una redacción paralela o una redacción fusionada. Inicialmente todos fueron hacia la redacción paralela. Y yo siempre vi que la redacción paralela era un problema. Acreditaciones, dobles gastos. La web tenía que ser el periódico madre, más lo que se pudiera aportar de filosofías online, redes sociales. Y yo estaba siempre por la labor de que se tenía que fusionar. Todos los periódicos del mundo se están fusionando o están ya fusionados. En ese sentido, en el libro se explica, hice un viaje a Nueva York para visitar las grandes redacciones y efectivamente todos estaban peleados porque todas las redacciones donde no se había hecho la fusión, pues no se sabía quién era el director, si el director de la web era el del periódico, si el del periódico era el de la web. Los redactores jefes no querían que sus temas del día siguiente aparecieran por la tarde en el online. Había un follón impresionante. Forma parte de la historia de este desencuentro, de esta falta de convergencia o de desunión entre las dos filosofías. Finalmente se ha impuesto la teoría más lógica, más fácil y entendible, la más mecánica, la fusión, con un solo director, 2 medios, 3 plataformas, 4 plataformas, una misma filosofía informativa y sobre todo la inmediatez. Ahora lo que hay que resolver es pago o no pago, que es el gran dilema también que se abre ante nosotros. Vamos a hablar ahora del tema de pago y no pago, porque precisamente en tu libro das algunas claves sobre hacia dónde vamos. ¿Tú recuerdas, antes de tocar ese tema, recuerdas que la prensa de papel perdió credibilidad y muchos lectores en la década de los 90? Ahora que los editores de prensa sacan pecho, presumiendo de ser los guardianes de la calidad y la influencia, no viene mal recordar, como haces en tu libro, que en esos años pues muchos se refugiaron en las ediciones online, que eran más tranquilas, más moderadas. Yo creo que sería un error para los periodistas pensar que la crisis económica es la que nos ha vapuleado completamente. Yo creo que la crisis económica llega, nos vapulea como a otros tantos sectores productivos. El nuestro es un sector productivo con unas características sociales muy determinadas de las que podemos hablar, pero es un sector productivo. La crisis nos ha vapuleado, pero yo creo que arrastrábamos 3 crisis que no hemos querido ver o no hemos tenido tiempo de solucionarlas. La primera crisis es la que yo llamo la crisis de la independencia, la excesiva información política en nuestros medios hace incluso que los medios
pierdan un poco la objetividad y se decanten claramente por las tendencias políticas que ellos quieren defender. Esto es lícito, todos los periódicos del mundo tienen la posibilidad de ser liberales o ser conservadores, o ser así o ser asá, no tienen por qué engañar al público, pero sí que llegó un momento que la politización fue tal que la información quedaba imbuida de la propia opinión. O sea, los periódicos perdieron un poco, yo creo, una cierta independencia, una cierta objetividad. Ese exceso de política, que para mí es la gran crisis que aparece en la prensa española después de ya en democracia, la gran crisis número uno, la primera crisis que yo denomino, nos lleva a una segunda crisis, que es, ante la politización de los medios, el reporterismo queda absolutamente apartado. Los reporteros, los sucesos, los temas judiciales, los temas que le interesan a la gente de verdad, quedan aparcados, arrinconados en los grandes periódicos y prácticamente sin llegar a la primera página. Esa segunda crisis, la falta de reporterismo. Dime. Es que Juan Luis Cebrián, entonces coincides con él en lo que te dice cuando sentencia que los periodistas ya no sirven para contar historias, o ya no lo hacen. Esa forma parte de la segunda crisis. La primera crisis es la politización en exceso y la pérdida, en muchos casos, de objetividad, y en muchos casos dar permiso a que los políticos prácticamente se metan dentro de las redacciones y que lleguen a tener un poder importante en el flujo de la información. En ningún otro país europeo se ve con tanta claridad como en España. Y la segunda crisis, el reporterismo. Se pierde el reporterismo. El interés es político 100%. Y las grandes áreas de sociedad, los buenos temas de cultura, los buenos temas de economía, los buenos temas quizá de política, pero cómo se cuecen las cosas, el reporterismo en su conjunto entra en una crisis tremenda. Segunda crisis. La tercera crisis empieza cuando llega Internet a las redacciones. Y digo crisis porque llegando la gran revolución online a las redacciones, tardamos casi 15 años en ponernos en serio a hablar de estos temas. Y para mí es una tercera crisis, la falta de convergencia o la habilidad de las grandes empresas periodísticas en asimilar la llegada de online para establecer un paso del print al online de forma coherente. Y casi todas las empresas, yo diría del mundo, las más importantes, tienen ahí una crisis de exceso de gastos, dobles redacciones, no saben por dónde ir, se pierde un poco el sentido y la orientación. Tercera crisis. La cuarta crisis, la económica, nos llega con estas tres crisis anteriores sin resolver. Y por eso creo que estamos en una situación tan delicada, ¿no? Precisamente en lo que tiene que ver con lo que denominas esa tercera crisis, ¿no crees que es un error hablar de tsunami digital cuando en realidad esto fue más bien una lluvia fina y sabíamos todo lo que estaba sucediendo? En el previo a esta entrevista me has comentado lo del término tsunami. Puede que tengas razón de que el tsunami es más un impacto. Cuando Cebrián o alguien se habla del tsunami digital, yo creo que no es el impacto de la ola de golpe, que efectivamente, como tú dices, es una lluvia fina que ha ido calando y llegando a provocar todos estos lodos. Pero sí que es verdad que cuando se refieren al tsunami, que vuelvo a decir, puede ser una expresión equivocada o podríamos buscar una mejor. Siempre hay una palabra que es mejor que otra para definir las cosas. Pero cuando se habla del tsunami, realmente lo que arrasa, ¿no? Lo que queda detrás de esa ola es que está un mercado completamente desorientado. En ese sentido, yo sé que diría que estamos con vigas encima y estamos intentando sacar la cabeza como podamos. Ahí sí que diríamos, en la cola de lo que deja el tsunami. Bueno, es una expresión que yo creo que la han utilizado varios, yo la utilizo en boca de las personas que la han utilizado. No me parece incorrecta, pero bueno, entiendo que no ha sido efectivamente, como tú dices, la llegada de una pared de agua increíble de golpe de un día para el otro, sino que en el libro se intenta explicar que esto empezó a suceder, este cambio empezó a llegar a nuestras vidas y a nuestras redacciones nada más ni nada menos que en 1994. Cuentas que cuando cubrías las elecciones de Estados Unidos en 2004 te apoyabas en Internet, pero tu mente pensaba en print, lo cual fue un grave error. Explícanos un poquito eso. Yo de verdad que te digo que el libro es el resultado de un interés que siempre he tenido por online. La gente que ha trabajado conmigo siempre ha sabido que Internet me ha interesado mucho. Pero realmente, por las circunstancias profesionales que yo he tenido en los últimos 15 años, mi labor siempre ha sido muchísimo más print que online. Siempre he visto en el online
algo extraordinario. Tengo muchas historias publicadas del impacto del online. El online a mí me interesa. Vuelvo a decir, el día que entré por primera vez en octubre del 95, un año después de que empezaran a aparecer los primeros boletines colgados en la red de los periódicos, a mí mi vida cambió por completo y mi carrera profesional también. Yo me he considerado siempre una persona muy interesada en el online, pero la verdad es que mi trabajo hasta hace 4 días siempre ha sido más print. Ha sido print. Entonces, efectivamente, lo que tú cuentas, en el año 2004, cubriendo las elecciones americanas, pues yo me daba cuenta ya de la utilidad que tenía el online para mí, pero mi objetivo en las crónicas era el print. No me daba cuenta que muchas de aquellas crónicas yo era el primero que tenía que haber exigido que se colocaran inmediatamente en el online. Bueno, es un poco esa falta de ir acomodando el esfuerzo print en un mundo online. La falta de fusión. Sí, cometí, yo, como tantos otros, errores que con el tiempo he ido viendo que se tenían que ir corrigiendo. No ahora que he escrito el libro, sino desde hace ya 3-4 años, sobre todo con el proyecto ADN, y yo veía el proyecto ADN como un proyecto informativo muy interesante por el nivel de plataformas que yo quería tener. El 24/7, las 24 horas, 7 días a la semana, con el proyecto Screen, que no se puso en marcha, con pantallas por todos sitios, donde tú en todo momento puedas ver los breaking news, una buena web, luego aparecieron las aplicaciones. Fue un tema que cuando apareció ADN yo realmente lo tenía muy claro. En el concepto ADN está la idea fundamental de una cabecera, muchas plataformas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Las circunstancias nos llevaron a otro derrotero por el tema económico y por el tema de la propia crisis, ¿no? Hablas en tu libro con Juan Luis Cebrián y con Pedro J. Ramírez, que coinciden ambos en que dejar abiertos contenidos de pago, contenidos de alto valor añadido, fue un error, y que están esperando el momento para volver a dar el salto al modelo de pago. Finalmente, después del primer intento y el primer fracaso que han tenido, ¿coincides con esta apreciación? ¿Crees que es la salida que le queda a la prensa de papel? A ver, antes que nada, en el libro, de lo que más contento estoy es que prácticamente de las 35 o 37 personas que aparecen he tenido la suerte, y lo digo con mucho orgullo, de haber trabajado casi todos con ellos. Yo he tenido también la suerte de poder cambiar de muchos medios, y la verdad me ha dado un conocimiento de las filosofías de los grandes medios, pues que para mí ha sido siempre una ventaja. Cebrián y Pedro J. han sido directores míos, he trabajado con ellos y tengo muy orgullo de poder decir que he trabajado con ambos. Les considero en la cúspide de lo que sería el periodismo en España. Los dos tienen visiones diferentes, pero el tema que les agobia a los dos, como a tantos y tantos otros editores y directores, es el pago. Dan Rather dice, y eso lo cito en un libro anterior, que el periodismo es un negocio, que además tiene unas obligaciones, que es la de servir a la sociedad, ser objetivo, pero básicamente es un negocio, ha de ganar dinero. Si no ganas dinero, tienes que acudir al subsidio, o tienes que acudir a las ayudas de los gobiernos, y entonces tu independencia queda un poco mermada. Es un negocio. Entonces ahora estamos más que nunca en un dilema. Online, los medios han de ser abiertos, cerrados. Yo diría, y siempre he dicho lo mismo, para entender Internet es una calle, como la calle Serrano, o Paseo de Gracia de Barcelona, o los Champs-Élysées. Es una calle por donde tú vas y ves todo tipo de ofertas, y en cada tienda tienes una oferta diferente y tú puedes entrar en cada tienda. Es la vida misma. Cada tienda es diferente. Cada tienda tiene unos clientes, tiene unos productos, tiene un coste de alquiler. A lo mejor el propietario de esa tienda tiene el local en propiedad, con lo cual su cuenta de resultados es diferente. Vengo a decir que cada medio de comunicación tiene que hacer su cuenta de resultados. Y cada medio de comunicación tiene que saber qué ofrece para tener muchos usuarios. En ese juego tiene que saber si le salen los números o no. Si detrás hay una empresa que quiere perder dinero, puede perder dinero y continuar en abierto. Si detrás tiene una empresa que no quiere perder dinero y exige que se cierre la web y que sea de pago, puede pasar que tenga usuarios o que no tenga. Si tiene usuarios, podrá vivir con lo que paguen esos usuarios. Si no tiene usuarios porque es de pago, tendrá que cerrar. Esto es el juego. Cada web
y esa es la solución que yo veo, cada web de cada una de las empresas que hoy están en el mercado online español, intentando algunas pasar del print al online o compaginar las dos, ha de hacer sus números. Lo que está claro, y lo vi yo en ADN, es no hay ni una sola empresa que pueda sobrevivir si no es sostenible. Las empresas han de ganar dinero. ¿Qué digo llegado a este punto, qué digo? Llegado a este punto digo que a lo mejor es más asequible y más barato hacer webs informativas basándote en un conjunto de blogs que no te van a costar dinero, o basarte en lo que es hacer una web con sus aplicaciones determinadas donde tú tengas como objetivo explicar la información y dar exclusivas. Es evidente que los blogs no te van a costar dinero, pero es evidente que si tú quieres tener una web informativa que dé exclusivas y dé buenas noticias, además de buenos análisis, eso va a costar dinero. O tienes dinero para pagártelo, o tienes que decirle a los lectores: esta web es la mejor, le voy a dar exclusivas informativas que los demás no tienen, porque voy a invertir en los periodistas. Y ahí está el punto. Las webs que quieren invertir en información tendrán que pagar mejores salarios. El mileurista típico, que es el prototipo que creemos todos que trabaja en una web, pues esta persona de corta y pega, como se explica en el libro, es difícil que aporte exclusivas. Si tú quieres tener una web que realmente tenga muchos usuarios, has de dar exclusivas. Para dar exclusivas has de tener periodistas en la calle. Para tener periodistas en la calle has de pagarles mejor. Para pagarles mejor has de tener más fondos. Has de hacer que tu negocio sea rentable. Ese es el tema. Entonces, en este punto es donde realmente es difícil en estos momentos, porque estamos aterrizando en este nuevo mundo. Hay muchísimas webs, muchísimas plataformas, muchísimas, muy pocas rentables, unas abiertas, otras cerradas. El mercado nos irá diciendo las que tendrán que ir cerrando. Yo he tenido que cerrar un periódico. Yo he visto cómo hemos cerrado un periódico y he visto los números del cierre del periódico, y he de decirte que fue una decisión correcta. Y que me supo mal. Una decisión correcta desde el punto de vista no ya empresarial, desde el punto de vista lógico. Entonces hay que buscar el tipo de negocio que tú puedes sostener. ¿Quieres gastar dinero y tirarlo por la ventana durante 10 años para consolidarte? Puedes hacerlo. ¿Quieres ganar dinero desde el primer día? Puedes cerrar la web. ¿No vas a tener usuarios? Mala suerte. Es un tema, no es ni una jungla, es el mercado. Pero lo que no hay que olvidar es que es un mercado donde nosotros tenemos una faceta más allá de la de ganar dinero o no ganar dinero para nuestros empresarios. Es la de que tenemos que contar a la sociedad lo que pasa. Tenemos unos compromisos. Es un trabajo delicado, es un trabajo donde no se tiene que perder para nada el foco de lo que es el periodismo, que es un servicio para la sociedad. El periodista ha de entender que su trabajo es un privilegio porque puede contar cosas, no solo en beneficio de su firma o en beneficio de su nombre. Es un beneficio ya para él como persona, como ser humano, el poder estar en una sociedad donde él está llamado para contar lo que pasa. Entonces eso es lo que hay que transmitir en el online. La filosofía del periodismo se tiene que palpar en el online. Y la convergencia de esa filosofía con la tecnología extraordinaria que nos da Internet, yo creo que es donde está el nuevo periodismo, el nuevo escenario. Donde habrá webs de pago y webs de no pago, donde habrá webs que ganarán dinero, webs que no ganarán dinero, donde habrá periodistas muy bien pagados y donde habrá periodistas muy mal pagados. Ese es el escenario al que vamos. ¿Y periódicos de papel? El periódico de papel yo creo que subsistirá hasta que la tecnología realmente pues ya sea definitiva. Acabo de venir de Corea y en Corea he visto ni un solo periódico en los metros. Ni un solo periódico. Y he viajado mucho en metro. He hecho trayectos de más de 2 horas en metro en Corea. Y no he visto ni un solo periódico en los vagones, ni uno. Ahora, ¿qué he visto? He visto en un banco de 6 personas con las famosas Galaxy de Samsung jugando, algunos supongo que viendo las fluctuaciones bursátiles, mucha gente con jueguecito, pero también con información. No he visto ni un solo periódico. En Londres sigo viendo algún periódico en los vagones, periódicos gratuitos también en los vagones. En Nueva York ya no veo el New York Times en los vagones. Veo que todo el mundo va con los iPads, con los iPhones, con las Blackberries, clarísimamente volcados al tema de los Gmails, clarísimamente volcados a contestar el correo antes de llegar a la oficina, clarísimamente volcados a que el metro, el transporte hasta la oficina ya es la oficina. Son filosofías diferentes, pero que nos lleva hacia un concepto de que el papel en realidad no nos sirve de demasiado. En el libro se intenta explicar qué se ha de hacer con los periódicos de papel. Y básicamente yo lo que creo es que, primero de todo, hay que hacerlos rentables.
has de reducir el número de páginas. Todos estaríamos de acuerdo en un periódico, fuera el que fuera, de 60 o 80 páginas. Las páginas que realmente no nos interesan, esas páginas hay que eliminarlas. Hay que hacer periódicos mucho más sencillos, mucho más delgados, pero muchísimo más interesantes. Y no hay que desprenderse clarísimamente, como se ha hecho, de los seniors. Hay que dejar a los seniors en las redacciones porque son los únicos que nos pueden dar las noticias y las exclusivas y los comentarios y los análisis que necesitamos en nuestro periodismo. Esa compaginación de esta gente senior con los nuevos chavales online que llegan con unas ideas muy claras de lo que es el online, son gente ya prácticamente nacidas online, con idiomas, que saben navegar, que les interesa el mundo de otra forma. La compaginación entre estos dos tipos de profesionales es lo que nos daría una plataforma informativa perfecta. Y eso, yo creo que hay poca gente que lo esté haciendo. ¿Google y las redes sociales son un aliado o una amenaza para la prensa? Para la prensa Google es un peligro, está claro. Ahora Alemania acaba de proteger a sus periódicos ante Google. Pedro J. está muy en contra de Google. El vikingo Pedro J. Es muy lógico lo que él dice en el libro, lo explica claramente. Yo lo entiendo. Google no puede estar Google no puede estar replicando las noticias que aparecen en los periódicos sin que los periódicos cobren algo, eso está claro. Este juego perverso es el que se tiene que aclarar. Y los periódicos, los grandes editores, creo que tienen razón delante de Google. ¿Qué puede pasar en el futuro? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy suscriptor online del New York Times y del Times. Orbit y Kiosco y más, en algunos medios, no en todos. Yo compro los periódicos. La revista Time también la tengo. En la revista Time la tengo en print. Pero cuando bajen un poco el precio online, me gustaría pasarme online. Tengo la suscripción de Vanity Fair y la de Wired. O sea, yo hago un poco de pago y redes sociales. Cada artículo que me interesa de Wired lo veo en las redes sociales tuiteado por alguien, gratuito, a los 10 minutos o a los 3 días de haberlo leído. Esto realmente existe, es así. Cuando dicen el New York Times se cerrará por completo, perfecto, se cerrará por completo, pero si hay un artículo económico que realmente es interesante, siempre habrá alguien que a los 5 minutos de leerlo le hará un corta y pega en un Word y lo meterá en la red social. Así funciona y así seguirá funcionando durante mucho tiempo. Yo ahí sí que no me considero un experto de saber qué va a pasar, pero sí que entiendo que cuando un artículo, que no era el caso de ADN, pero entiendo que cuando un artículo que te ha costado un dinero porque le has pedido a un reportero que se vaya a un país del mundo a hacer una historia o a un opinador que haga un análisis muy bien hecho de la situación política en Cataluña y te cuesta un dinero y a los 5 minutos de publicarlo, muchas veces antes de salir el periódico a la calle, lo ves en las webs, la verdad, esto es un tema que nos ha de preocupar porque nos rompe el flujo. Vuelvo a decir, Google va a tener problemas. Hoy en el periódico, no sé si vais a colgar la entrevista hoy, pero si la colgáis hoy es lunes, como tú has dicho, día 12, hoy en El País, viniendo en el avión, veía que Alemania ya ha generado leyes en contra de Google, pero Alemania ya está protegiendo a los medios. Google está teniendo problemas en Alemania. ¿Qué opina Google? Google opina que eso es un atentado contra la libertad de expresión. Yo no lo creo. No creo que eso sea un atentado contra la libertad de expresión, porque los artículos ya han salido publicados. Es un tema de que el negocio de Internet se tiene que construir todo. Pero al que no le guste estar en Google, pues puede también darle una pestaña y decir que Google no rastree sus contenidos. Puede hacerlo. En Bélgica ha pasado y los medios perdieron muchísimos lectores. Puede ser. Creo que es Escolar, que en una de las frases, todos los capítulos empieza con una frase. Creo que Ignacio Escolar dice que ya hoy en día, y es verdad, todos los grandes medios, todos los grandes medios tienen más lectores online que en sus versiones print. En sus versiones online hay muchos que no pagan, en las versiones print todo el mundo todavía va al kiosco y paga. Pero vuelvo a decir, empiezo a ver lo que sí que he visto claro en Asia, ha sido durante años la prensa, en los últimos 10-15 años, la prensa en el mundo occidental iba bajando en número de lectores, excepto en Asia, que subía. Yo siempre he creído, bueno, yo no, los grandes expertos han dicho siempre que la prensa se ha visto en Asia como un baluarte democrático, o sea, el periodismo como arma democrática. En Asia ha tenido mucha fuerza en los últimos 20 años. He visto la prensa pues una herramienta de consolidar democracias en países donde han estado sometidos a dictaduras largas y tal y cual.
en Corea, que es un país un país democrático, Corea del Sur, con una influencia del temor que les da Corea del Norte increíble, que eso es lo que más me ha chocado de Corea del Sur, no hay periódicos. Me he quedado sorprendido. Me he quedado, pero screens en todos sitios, breaking news en todos sitios. La noticia de Obama gana a Romney la vi en un screen de Sky News en el aeropuerto de Heathrow volviendo de Corea. Esa es la realidad. La realidad es que en un pasillo, entre la puerta 45 y la puerta 46 de la Terminal 5 de Heathrow, a las 6 de la mañana, vi el breaking news de que Obama había ganado. Ese es el mundo de la comunicación hoy. Y luego hemos de tener herramientas para entender por qué ha ganado, qué significa que haya ganado. Ahí es cuando tenemos que tener el acceso al periodismo print de toda la vida, aunque lo leamos en terminales online. Por último, ¿aceptarías el reto de reflotar un diario digital con una crisis publicitaria que promete seguir hasta por lo menos 2014? Es muy difícil con la actual crisis reflotar medios que están deficitarios. Lo digo porque yo durante los últimos, de los 7 años y medio del proyecto ADN, me pasé 3 intentando hacer lo posible para reflotar. He de decir que el proyecto ADN en Colombia ha funcionado desde el primer día. ADN sigue en Colombia, con el grupo El Tiempo. Planeta se desligó del Tiempo hace unos meses, pero ADN en Colombia, con 5 ediciones, Bogotá, Barranquilla, Cartagena de Indias, Medellín, ha funcionado desde el primer día. Es una lástima que la crisis nos hiciera daño a ADN. Yo, incluso con el esfuerzo final del ADN Plus, 40 páginas. Mi intención era llegar con un gratuito de 40 páginas, lo mejor hecho, con todas sus plataformas y sus aplicaciones, a un punto en el que los grandes periódicos tuvieran que bajar a las 40 páginas. Llegar yo allí con 2 millones de usuarios y ellos con muchos menos. Eso no fue posible porque fui incapaz de darle la vuelta a la situación. La situación era muy clara. Cuando ADN cerró en diciembre de 2012, teníamos de 2011, perdona, teníamos una saturación del 37%, del 57% los viernes, pero con unos descuentos del 80, 90 y 95% en cada una de las inserciones. Lo que podía haber sido un viernes con un 57% de acumulación publicitaria, unos beneficios brutos para la compañía de 500.000 euros, era de 50.000 euros. Claro, sí era muy difícil. Tú me dices, ¿te atreverías a reflotar? Yo creo que se podrá reflotar lo que realmente tenga calidad, lo que realmente tenga la suerte de reflotarse. Se van a salvar los grandes medios que lo hagan bien y se salvarán aquellas nuevas ideas que aparezcan en el online que con un gasto mínimo puedan sobrevivir a no le llamemos tsunami, pero sí a esta tormenta perfecta. Yo creo en estos momentos, lo que más me interesa en estos momentos es realmente compaginar toda la filosofía del periodismo, todo lo que representa el periodismo desde el punto de vista social en los nuevos medios online. Creo que no van desligados. Creo que es fundamental para los medios online recordar lo que es el periodismo, beber de las fuentes del periodismo, del reporterismo, de utilizar todavía la fuerza que tienen con muchísimos profesionales, que hoy algunos están sin trabajo, pero que tienen unas capacidades extraordinarias y que lo único que han de hacer es tener la posibilidad de tener otra nueva plataforma y buscar que la convergencia print online se haga desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista profesional de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Para mí esta es la obsesión en estos momentos. Álvaro, muchísimas gracias por recibir a Periodista Digital aquí en la sede de Planeta y no nos queda más que invitar a nuestros lectores. Nos han quedado muchos temas en el tintero, pero que los descubran nuestros lectores en esta fantástica disección que has hecho de la actualidad del periodismo y sobre todo intentando responder hacia dónde vamos en momentos tan difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a Periodista Digital. Siempre ha estado Periodista Digital atento a lo que me ha tocado hacer en los últimos años y siempre estoy encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.